Buenas noches. Bienvenidos a este programa especial de No Olvidamos. Uno de los compromisos que adquiere el militante a lo largo de los años es recordar a los compañeros que fueron quedando en el camino por mantener la vigencia del ideario peronista. Mañana, 9 de junio, se van a cumplir 61 años del movimiento de recuperación nacional que encabezaba el general Valle. Ese movimiento revolucionario, que más que nada por las traiciones no pudo lograr su objetivo, y donde los que más se comprometieron sufrieron la muerte y fueron fusilados, con juicios amañados, juicios militares, que los juzgados militares no le encontraban la pena de muerte, y el gobierno de Aramburu y Rojas, los de la Libertadora, a partir de ahí se le empezó a llamar Revolución Fusiladora, ordenaron que había que fusilarlos igual. Entonces la cuestión de la jurídica, de que hay que respetar las decisiones de los tribunales y todo eso, cayó en saco roto y había que fusilar. Y fusilaron, y no les tembló la mano. Y no fueron solamente los militares los que fusilaron, porque ese gobierno tenía una junta consultiva integrada por civiles, con un ideario muy parecido al que tienen hoy los que gobiernan. Un ideario que se aferró al Fondo Monetario Internacional, cosa que Perón nunca había querido hacer, un ideario que lo llevó adelante en lo económico Presbich, y hoy, si somos inquietos y buscamos en los archivos, vamos a ver que Presbich y el plan económico llevado después por Martínez de Oz, por Cavallo, por Krieger Bacena con Onganía en el 66, es exactamente lo mismo. Lo único que cambian, se ponen algunas palabritas más de moda, ayornado el discurso, pero en su contenido es lo mismo, que es endeudar el país, no darle la posibilidad que el país deje de ser colonia. Una colonia que le permiten tener bandera, que le permiten tener himno, supuestamente un gobierno que cuando les conviene está y cuando no les conviene lo volteaban. Así fue como hicieron. Ahora, por nuevas técnicas que ya están probadas, que se han realizado en todo el mundo, están los gobiernos que los poderes, el gran establishment, la sinarquía que le llamaba el general Perón, les interesa que estén. Y entonces con artilugios de mercadotecnia, de cómo se vende un dentífrico, nos venden un presidente que va a cambiar lo malo y va a sostener todo lo bueno. No, señores. Con ese mismo discurso de Presbich, de Krieger Bacena, de Martínez de Oz, de Felipe Cavallo, se cambia todo lo que es beneficioso para el pueblo. Bueno, para no irme del tema que queremos recordar, y si bien hoy es 8, esto, como decía, que es una obligación del militante mantener la memoria fresca, y sobre todo para los jóvenes que por ahí no tienen mucha referencia de esta situación y de esto que se vivió. Vamos a ver un pequeño video de la obra monumental de Leonardo Fabio, que como lo decía el gran Leonardo, que él no era un director peronista, sino que era un peronista que hacía cine. Y en esa obra maravillosa que fue Sinfonía del Sentimiento, mejor expresado el título, porque él manifiesta que el peronismo, la causa nacional y popular, es un sentimiento. No se aprende de los libros, se lleva en la sangre, se transmite boca a boca, nace en la cuna de las casas humildes, nace en la cuna de los que recibieron la mano solidaria desde la época de la Fundación Eva Perón hasta estos días. Como lo más parecido que hubo la Fundación Eva Perón fue el caso de la Tupac Milagro Salas. Por eso Milagro Salas también está presa, por ser solidaria, por ser negra, por ser humilde. Pero bueno, entonces vamos a ver, y en la calidad de narrativa de Leonardo Fabio, en unos minutos, en 8 o 9 minutos, vamos a poder entender perfectamente la historia. Después seguimos. Vamos al primer video, por favor.
1956. Los generales de división Juan José Valle y Raúl Tanco ponen en marcha el Movimiento de Recuperación Nacional para enfrentar a la dictadura. El movimiento, compuesto principalmente por suboficiales y obreros, se conecta a su vez con la militancia peronista. Es infiltrado por oficiales adictos al régimen de Aramburu, quienes suministran toda la información al gobierno. En conocimiento de los pasos que está dando la conspiración, Aramburu ordena tomar todas las precauciones que permitan que la sublevación avance hasta su concreción, viendo en ello la oportunidad de contraatacar con un escarmiento ejemplificador que ponga fin a la ola de protestas, paros y sabotajes con que el pueblo ha comenzado a manifestar su repudio a la dictadura. El 9 de junio, los rebeldes al mando de los coroneles Cortines e Ibaceta intentan tomar Campo de Mayo donde eran esperados. La ocupación fracasa. Los coroneles Enrique Verazay, Eduardo Cortines y Ricardo Ibaceta son detenidos. Se convoca un consejo de guerra. A las pocas horas se conoce el fallo. Este consejo ha resuelto que no ha lugar a la pena de muerte. No obstante, por disposición del Poder Ejecutivo, los rebeldes deben ser fusilados, para lo que se suscribe el decreto número 10.364. A las 4 de la mañana del 12 de junio serán fusilados 6 de los 7 oficiales tomados prisioneros. A las 11 de la noche del 9 de junio, un grupo de suboficiales se subleva en la Escuela de Mecánica del Ejército, pero deben rendirse. 4 de ellos son fusilados. En Avellaneda, la policía sorprende al teniente coronel José Irigoyen con un grupo que pretendía instalar una emisora clandestina. Son fusilados el teniente coronel José Irigoyen, el capitán Jorge Miguel Costales y 3 civiles. En La Plata los combates toman mayor intensidad. El jefe de la rebelión en esa ciudad es el teniente coronel Oscar Codorno. En el regimiento séptimo, el capitán Morganti subleva la compañía bajo su mando, pero las fuerzas rebeldes no lograrán su objetivo. Serán fusilados el teniente coronel Codorno, el teniente de reserva Juan Abadille y 3 civiles. La noche del 9 de junio, en una casa de la provincia de Buenos Aires, la policía detiene a 12 civiles presuntamente ligados al movimiento. En la madrugada del 10, los trasladan en un camión a los basurales de José León Suárez, donde procederán a fusilarlos. Logran escapar a pesar de haber recibido disparos. A las 0:32 en punto del 10 de junio, la Secretaría de Prensa de la Presidencia había difundido el siguiente comunicado. En nombre del señor Presidente Provisional General Aramburu, se comunica al pueblo de la República que a las 23 del día sábado 9 se produjeron levantamientos militares en algunas unidades de la provincia de Buenos Aires. La rebelión ha sido sofocada. Se ha decretado el imperio de la ley marcial en todo el territorio de la República. A las 24 horas del 9 de junio de 1956,
no regía la ley marcial en ningún punto del territorio de la nación. No obstante, la pena de muerte ya la habían aplicado contra quienes habían sido detenidos antes de su vigencia. El movimiento había fracasado. El general Tanco y un grupo de militares que participaron en la rebelión lograron asilarse en la embajada de Haití. La residencia diplomática fue asaltada, obedeciendo órdenes de Aramburu, por un general del ejército y un grupo de comandos civiles. Tras insultar a la esposa del embajador, secuestraron a los refugiados. Al día siguiente, se vieron obligados a liberarlos debido a las protestas presentadas por el embajador haitiano. Tras la dispersión del Estado Mayor Revolucionario, el general Valle, ante la propuesta del gobierno de que si él aparecía se pondría fin a los fusilamientos, decide entregarse. A las 14 horas del 12 de junio, Valle ingresa a la Penitenciaría Nacional. A las 20 llaman a sus familiares para que se presenten en la penitenciaría porque el general sería fusilado a las 22. Su hija Susana, de 18 años, se dirige a la residencia de Olivos a implorar un indulto a Aramburu. El general descansa y no quiere ser molestado, fue la respuesta de la guardia. El 12 de junio, el general Valle es fusilado en la penitenciaría. Los acontecimientos, Isaac Rojas se dirige al país. Ni en la incertidumbre de la batalla, ni en la euforia del triunfo, acariciamos afanes de venganza. No obstante, se nos reprochan esos supuestos fines subalternos. Y otros, entre tanto, censuran nuestra tolerancia y nos tachan de blandos. No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada, interesada, puesta a precio, hicieron posible la tiranía totalitaria. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz, olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales. Asesinados los militares, general de división Juan José Valle, coronel Eduardo Alcibíades Cortines, coronel Rodrigo Santiago Ibaceta, teniente coronel Oscar Lorenzo Codorno, teniente coronel José Albino Irigoyen, capitán Jorge Miguel Costales, capitán Néstor Dardo Cano, capitán Eloy Luis Caro, teniente primero Jorge Leopoldo Noriega, teniente primero Néstor Marcelo Videla, subteniente Alberto Juan Abadie, suboficial principal Miguel Ángel Paolini, suboficial principal Ernesto Gareca, sargento ayudante Isauro Costa, sargento Hugo Eladio Quiroga, sargento Luciano Isaías Rojas, sargento Luis Puñetti, cabo músico José Miguel Rodríguez, y los civiles Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, escribanos, Osvaldo Alberto Albedro, Dante Hipólito Lugo, Miguel Ángel Mauriño, Rolando Zaneta, Ramón Raúl Videla, Carlos Irigoyen, Mario Brión y Carlos Alberto Lizazo, de 21 años, empleados, Nicolás Carranza y Francisco Garibotti, ferroviarios, y Vicente Rodríguez, obrero portuario. Bien, habrán apreciado la calidad narrativa de Leonardo
donde este momento trágico de la historia argentina, en especial para el pueblo peronista, en 9 minutos hizo un raconto de los principales puntos de lo sucedido. Ahora, para darle mayor veracidad a este hecho tan terrible, vamos a escuchar la carta que le escribió también, tomada de Sinfonía del Sentimiento, la carta que le escribió el general Juan José Valle a sus ejecutores, o sea, a Aramburu y a Rojas. Y entonces vamos a poder entender, a través de los dichos del propio general Valle, minutos antes de ser fusilado, la pureza del espíritu, la convicción patriótica y el sentido de amor al pueblo que tenía el general Valle. Por favor, vamos al otro video. Horas antes de su fusilamiento, el general Valle le envió a Pedro Eugenio Aramburu esta carta. Dentro de pocas horas, usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y militares, movidos por ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores, les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaban en los cuarteles, apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de represión algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba, pero no. Han querido ustedes cobrarse la impopularidad, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier lugar del mundo donde pretendan esconderse, porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. La palabra monstruos brota incontenida de cada argentino a cada paso que da. Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa. Mienten. En las guarniciones tomadas no sacrificamos un solo hombre de ustedes, porque no tenemos alma de verdugos. Solo buscábamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos amordazados, sin prensa, sin partido político, sin garantías constitucionales, sin derecho obrero, sin nada. No defendemos la causa de ningún hombre, de ningún partido. Nosotros defendemos al pueblo al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica. Todo el mundo sabe que la crueldad en los castigos la dicta el odio, solo el odio de clases o el miedo. Como tienen ustedes los días contados, para librarse del propio terror, siembran terror. Pero no taparán con mentiras la dramática realidad argentina, por más que tengan toda la prensa del país alineada al servicio de ustedes. Como cristiano, me presento ante Dios perdonando a mis asesinos.
y como argentino derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos, no solo de minorías privilegiadas. Espero que el pueblo conocerá un día esta carta y la proclama revolucionaria en las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de cohonestar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria! Juan José Valle, Buenos Aires, 12 de junio de 1956. Qué temple, ¿no? Qué entereza de jefe. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que el intento de revolución fue el 9 de junio. Y el general Valle, que no había sido tomado prisionero, entra en negociaciones para su entrega y le dicen que si él se entrega, paran con los fusilamientos, porque ya habían fusilado el mismo 9, el 10 y el 11. El general Valle, como uno lo escucha, cómo se expresa, con lo que él escribe en esa carta, lo que dice en esa carta, confía en sus compañeros de armas. Eran compañeros de armas, confía en la palabra de ellos. Uno de los que tramitó la entrega de Valle fue Francisco Manrique. Mire usted las vueltas, ¿no? Francisco Manrique, el que después inventó el PRODE, inventó el PAMI. Bueno, ese personaje que también quiso ser presidente, ese es un personaje siniestro en la historia argentina. Ese tipo fue edecán de Aramburu, como el hombre de la Marina, que era el edecán cuando Aramburu era presidente. Bueno, el general Valle negocia su entrega a que paren los fusilamientos. También le habían garantizado que no lo iban a fusilar a él. Bueno, pero como estos tipos nunca cumplen lo que prometen, lo fusilaron. Hoy teníamos invitado a Daniel Brión, hijo de Mario Brión, que fue fusilado en José León Suárez, en los basurales de José León Suárez, que Mario Brión era un empleado de Ciam y estaba en el movimiento dentro de los grupos civiles que colaboraban con el movimiento militar. Bueno, ellos fueron capturados por la policía de la provincia, fueron llevados a la comisaría primero de San Martín y después los subieron, por supuesto, sin juicio, sin abogado defensor, sin nada, los subieron a un camión y los llevaron al basural de León Suárez. Daniel no pudo venir hoy por unos problemitas de salud que está haciendo atender, porque, bueno, queríamos que cuenten, él es el autor del libro El presidente duerme, que se los recomiendo fervorosamente, donde hay un raconto pormenorizado de todo lo sucedido desde el 9 de junio hasta el fusilamiento de Valle y posteriores consecuencias. En su momento, con Daniel, hicimos un video homenaje a los fusilados en José León Suárez específicamente, porque ahí estaba su padre. Y entonces creo que viene bien para meterse específicamente en el caso de José León Suárez, donde los fusilados son civiles. También hay fusilados en Lanús, que después voy a hacer un detalle, un raconto bien pormenorizado de quiénes fueron los fusilados y en dónde. Y también voy a dar a conocer quiénes fueron los ejecutores, porque siempre que hay una víctima, también hay un victimario. ¿Sí? Siempre hay un verdugo. Y acá también tenemos los nombres de los verdugos. Así que a continuación vemos el video que se hizo en homenaje a los fusilados de José León Suárez.
General Juan José Valle, aquí están tus compañeros para mostrarle a esos maulas que al coraje no lo han muerto. En un negro basural que el tiempo se detuvo sin volver a andar. 9 de junio del 56. 12 patriotas por la libertad. Nace la revolución y en la radio la vuelta final del Vox. Mientras lo escuchan, esperan luchar. Pero el destino no los dejará. El teniente coronel Fernández Suárez es el hombre que mató. Son trasladados hacia el basural y por la espalda los van a matar. De los 12 hombres que fueron detenidos a las 23 horas del día 9 de junio de 1956, antes de ponerse en vigencia la ley marcial, y que igual fueron fusilados en los basurales de José León Suárez, 5 perdieron la vida. Lizazo, Garibotti, Rodríguez, Brión y Carranza. 7 se salvaron. Una chambonada más a cargo de milicos torpes que ni siquiera eran buenos como asesinos. Claro que después se perfeccionaron. No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada, interesada, puesta a precio, hicieron posible la tiranía totalitaria. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz, olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si no reapareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en
certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Si digo compañero, abrazo este destino de lucha y compromiso, de solidaridad, lealtad por sobre todo, de frente a nuestro pueblo que se ganó en la calle, trabajo, pan y paz. Diga conmigo, compañero, venga conmigo, compañero, luche conmigo, compañero, codo con codo por la justicia social. Diga conmigo, compañero, venga conmigo, compañero, luche conmigo, compañero, codo con codo por la justicia social. Si digo compañero, declaro necesario que hagamos una historia pensando en los demás. No quedan más lugares para los privilegios, la patria es para todos, lo dijo el general. Diga conmigo, compañero, venga conmigo, compañero, luche conmigo, compañero, codo con codo por la justicia social. Diga conmigo, compañero, venga conmigo, compañero, luche conmigo, compañero, codo con codo por la justicia social. Diga conmigo, compañero, venga conmigo, compañero, luche conmigo, compañero, codo con codo por la justicia social. Diga conmigo, compañero, venga conmigo, compañero, luche conmigo, compañero, codo con codo por la justicia social. Vieron ustedes que este video se ilustró con los dibujos del gran maestro Francisco Solano, el dibujante del Eternauta con Oesterheld, y tomado en base al libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Bueno, ahí quisimos recrear un poco con Daniel Brión, el hijo de Mario Brión, para que se tome un poquito de conocimiento, más que un poquito de conocimiento, que ponernos un poquito en la piel de los personajes de la noche trágica esa que vivieron. Estos fariseos, estos traidores a la patria, estos asesinos del gobierno de Aramburu y de Rojas, habían ya derogado la Constitución del 49 por un bando militar firmado por 13 individuos, derogó una Constitución nacional. Estos que hablan de la seguridad jurídica y de todo ese versito republicano que tienen permanentemente, que la República, los primeros que no cumplen con los conceptos republicanos son ellos. Y de muchas maneras, y lo han hecho a lo largo de la historia argentina. Bueno, estos personajes no se quedaron solo con asesinar a los compañeros, con mentirle a Valle, con todo. También violaron el territorio diplomático de la República de Haití. El general Tanco, junto con sus oficiales,
con dirigentes gremiales y todo, consiguieron refugio en la embajada de Haití, en la casa del embajador. Ay, no me acuerdo el nombre en este momento del embajador y su señora esposa. Una deuda de honor que tiene el Movimiento Nacional y Popular con estos dos diplomáticos, con el embajador y su mujer. Bueno, estos que son tan prolijos y respetuosos de las normas y las disposiciones legales y diplomáticas, invadieron la casa del embajador y pretendieron llevarse, y se llevaron detenidos a los que estaban ahí asilados. El embajador se encontraba en su sede diplomática, no estaba en su residencia, que está en Vicente López. Todavía en esa esquina de Monasterio y Avenida San Martín está la placa recordando la circunstancia. La mujer del embajador puso el pecho tratando de defender a los que eran sus asilados, a los que ellos le habían dado cobijo. Fue insultada, fue golpeada a la mujer del embajador. Estos bestias, como no tenían otra intención que matarlos ahí mismo, los sacaron a la vereda y cuando se preparan para fusilarlos ahí en el paredón de la residencia, se dan cuenta que están muy expuestos por los gritos de la mujer, por el alboroto que se armó en el barrio, por todas las cosas, entonces no pueden llevar ahí a cabo su cometido. ¿Y qué hacen? Paran un colectivo de línea, eso es lo que está la prueba de que no pensaban llevarse los detenidos, paran un colectivo de línea y ahí suben a los refugiados, que eran como 11, no me acuerdo exactamente, pero por ahí era el número, y los trasladan a los cuarteles de Palermo. El embajador, anoticiado de esta situación, llama a la embajada de Estados Unidos y le dice, mire, me violaron el domicilio, violaron el territorio diplomático de Haití. Y la embajada de Estados Unidos lo llama y le dice, muchacho, está bien que maten a los peronistas, pero no pueden ir a buscar a los peronistas en una embajada de otro país. Tienen que respetar algunas normas, no pueden ser tan salvajes. ¿Sí? Porque los bárbaros siempre fuimos los populares, ¿no? Ellos fueron la civilización, nosotros éramos los bárbaros. Pero por perseguir peronistas fueron y violaron el territorio diplomático de Haití. Bueno, por la gestión que hace el embajador en la embajada, con la embajada norteamericana los llama, los liberan. Cuando los van a liberar, son una cantidad de gente, el embajador vino con 2 autos. ¿Qué le dicen los militares? Escúcheme, el único que tiene inmunidad diplomática es el auto en que viaja usted. El otro auto no tiene inmunidad diplomática. O sea, o se van los 13 o 14 que eran, porque él ha habido con el chofer, más un secretario, una cosa, todo en un auto, y así volvieron todos en un auto hasta Vicente López. Todos metidos, el general a cococho de otro, todos amontonados en un auto. Menos mal que en esa época los autos, y más los autos diplomáticos, eran autos espaciosos, y pudieron volver todos y refugiarse. Hasta pasados muchos meses que le dieron la autorización para poder salir e ir a Venezuela. Y así fue lo que se hicieron. Mire ustedes qué similitud con el tiempo pasó después con Cámpora y Abal Medina, que se refugian en la Embajada de México en el 76, y cuántos pasaron un montón de años hasta que lo dejaron a ir. Con Cámpora, ya afectado de cáncer, que cuando llega a México ya no hay nada que hacer con ese cáncer porque ya lo había invadido. Estos son los que nos hablan de humanidad, de sensibilidad, de todo, permanentemente. El mismo discurso mentiroso del 56, del 66, del 76, del 2016. Parece que tenemos con el 6, ¿no? Es el diablo el 6, ¿no? 666, la cifra del diablo. Bueno, con el 6, con estos muchachos tienen algunas cosas. Bueno, para ir terminando esta noche de memoria, de recuerdo, de no olvido,
no olvido. Quiero invitarlos a que investiguen por ustedes, que busquen. Hay mucha bibliografía, hay libros, hay publicaciones, hay informes. ¿Sí? Es cuestión de buscar. Hoy tenemos internet y se halla muchísima documentación y muchísimo material también en video, material en cine. Justamente mañana vamos a tener en la programación de TV Sindical, vamos a poner al aire la película Patriotas, una película que hizo Anguita donde pormenorizadamente relata este hecho, pero con todos sus ingredientes. Está muy bien hecho, un muy buen documental. También, por supuesto, Operación Masacre, la película recordada, queridísima Operación Masacre, se puede ver, está colgada, es una película que se puede ver, pero Operación Masacre está centrada en la investigación que hace Rodolfo Walsh sobre los fusilamientos de León Suárez. Porque el problema es que Rodolfo Walsh se entera que hay un fusilado que vive, que es Libraga, que ahora se radicó, después se fue a vivir a Estados Unidos, que le metieron como 4 tiros y lo tuvieron ahí y al final zafó porque lo internaron, estuvo en un hospital, lo dieron de alta en el hospital, no tuvieron manera de esconderlo. Y entonces cuando pudo, se escapó, se fue a vivir a Estados Unidos. Y a partir de ahí es donde Rodolfo Walsh hace la investigación sobre Operación Masacre. También hay que ver esa película, hay que verla. Es una ficción, pero está basada en un hecho real. Y uno de los datos curiosos que tiene esa película, con el riesgo que corrían, que esa película se filmó simultáneamente mientras se estaba haciendo para el Instituto Sanmartiniano otra película con el mismo equipo que se llamaba Los Caminos del Libertador. Los uniformes que usan en Operación Masacre son uniformes reales de policías compañeros, de policías peronistas que les prestaban los uniformes para que ellos vayan y puedan usarlos en las películas. O sea, se filmó toda de noche, en lugares escondidos. Y lo más paradójico de todo este caso, se filmó durante un gobierno militar. Lo más paradójico de este caso es que la parte de los fusilamientos no se hace en León Suárez, sino que se hizo en los fondos de la Escuela de Policía, en la Escuela de Policía de la provincia de Buenos Aires, en la Bucetich. Se usaron los uniformes reales de la policía y se usó la instalación para hacer esta película que estuvo clandestina durante mucho tiempo hasta un retorno a la democracia que se volvió a dar. Pero entonces fíjese cómo los compañeros se la rebuscaban y había que hacer cine, había que documentar estas historias, tenían que quedar, el esfuerzo que llevaban. Entonces, a través del tapujo de una película oficial, un documental sobre San Martín, se estaba haciendo esta película Operación Masacre. Algo realmente maravilloso. Y ahora, ya dando un cierre, nada mejor que escuchar el relato de un sobreviviente de José León Suárez, como fue el compañero Trosler, un militante impresionante que en el gobierno de Videgain fue, en el año 73, fue subjefe de la policía. Bueno, Trosler murió asesinado después por la AAA. Que la AAA eran las 3 Fuerzas Armadas. Por más que nos quieran contar que era... López Rega puede ser que tuviese que ver, no tuviese que ver. La verdad que nunca quedó del todo claro. Creo que era un personaje menor dentro de la AAA. La AAA era el plan de preparación de exterminio para poner en práctica en el 76. Y para llegar a lo que decía Videla, que el desaparecido no está, es un ente, no se sabe. Bueno, vamos a ver el video también que hicimos con Daniel Brión sobre el compañero Julio Trosler y donde él narra lo vivido por él mismo en esa noche trágica del 9 de junio en los basurales de León Suárez.
estaban así. Este era Carlitos, Carlos Lizazo, tenía 21 años. Trabajaba en una casa de remate con su padre. Militaban juntos y editaban una revista, El Mimeógrafo, que se llamó El Cabecita. Aquí estaba Vicente Rodríguez, trabajaba de estibador en el puerto. Mario Brión. Del rostro de Mario Brión nunca me podré olvidar. Nicolás Carranza, ferroviario. Desde la caída de Perón hasta su muerte estuvo prófugo. Garibotti. Tenía un solo tiro, lo di vuelta. Como Carranza, era ferroviario. Me llamo Julio Troxler. Volví pensando encontrar algún compañero herido. No encontré a nadie. No había nada que hacer. Estaban todos muertos. Me fui. Después supe que no era el único sobreviviente. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Gavino se asiló a la embajada de Bolivia. Posteriormente lo hicimos Benavides y yo. Los tres escapamos corriendo aquella noche. Díaz también se salvó. Nunca supimos cómo. Regresé de Bolivia 8 meses después aproximadamente. Al poco tiempo estaba preso y conocí la tortura. Mentalmente regresé muchas veces a este lugar. Quería encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué significaba ser peronista? Tardamos mucho en comprenderlo a fondo, en darnos cuenta que el peronismo era el eje de un movimiento de liberación nacional que no puede ser derrotado. Y el odio que ellos nos tenían era el odio de los explotadores por los explotados. Muchos más iban a caer víctimas de ese odio en las manifestaciones populares, bajo la tortura, secuestrados y asesinados por la policía y el ejército, o en combate. Pero el pueblo no dejó nunca de alzar la bandera de la liberación. La clase trabajadora no dejó nunca de rebelarse contra la injusticia. El peronismo probó todos los métodos para recuperar el poder. Desde el pacto electoral hasta el golpe militar. El resultado fue siempre el mismo. Explotación, entrega, represión. Así fuimos aprendiendo. De los políticos solo podíamos esperar el engaño. La única revolución definitiva es la que hace el pueblo y dirigen los trabajadores. Los militares pueden sumarse a ella como individuos, pero no dirigirla como institución.
porque esa institución pertenece al enemigo. Y contra ese enemigo solo es posible oponer otro ejército, surgido del pueblo. Estas verdades se aprendieron con sangre. Emocionante verlo a Julio Trosler contando su experiencia y narrando la vivencia de los compañeros muertos, cómo lo fue a ver de él de nuevo después que logra fugarse del carro de asalto en que lo transportaban. Él se escapa con su compañero Benavides, lo trata de llevar a Lizazo, pero Lizazo es como que no entiende la jugada y se demora un poquito y es aprendido y es fusilado posteriormente. Hablando de civilización y barbarie, dentro del Consejo Consultivo ese que tenía, que asesoraba a la Revolución Fusiladora, estaba don Américo Scioldi. Don Américo Scioldi, paladín de la democracia, un socialista que siempre fue, hasta los mismos socialistas que no lo querían le decían Norteamérico Scioldi. Fíjese, un socialista que le decían Norteamérico Scioldi. Américo Scioldi dirigía el diario La Vanguardia y festejando los fusilamientos, el título de La Vanguardia fue "Se acabó la leche de la clemencia". Eso publicó un diario socialista, La Vanguardia. Bueno, mañana es el 9 de junio. ¿Nos adelantamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando empecemos a transitar el 9 de junio, quizás nos ayude a reflexionar y volver a recorrer en la historia los pasos, lo que se sufrió, lo que se peleó, lo que se tuvo que bancar y los compañeros que perdieron por defender el diario peronista. Y viene bien en esta época preelectoral, donde hablamos de unidad, donde hablamos que cerramos la lista, que no cerramos la lista, que vamos por afuera, que vamos por adentro. Compañeros, sobre todo los dirigentes, miremos por el espejo retrovisor y veamos los que quedaron en el camino por defender la bandera de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. En el caso, mañana 9 de junio, junio es un mes trágico para el peronismo. Es trágico para el peronismo. El 16 de junio del 55 bombardearon la plaza. Vamos a hacer también un programa de No Olvidamos sobre la plaza, el bombardeo de la Plaza de Mayo. La primera vez que a una ciudad abierta, en paz, con civiles, las Fuerzas Armadas bombardearon su propia ciudad, la ciudad con su propio pueblo. Bueno, 400 y pico de muertos llevó eso. Me voy a concentrar el 9 de junio del 56. 20 de junio, que tendría que haber sido una fiesta con el retorno del general al país, también fue una tragedia. Les quiero decir, vuelvo, insisto, me reitero,
y les digo a los compañeros dirigentes, miren por el espejo retrovisor. Piensen que de los 30.000 compañeros desaparecidos, más del 80-85% profesaban el ideario peronista. Eran compañeros nuestros. En su memoria, en la memoria de los bombardeados en la Plaza de Mayo, en la memoria de los fusilados en el 56, de los desaparecidos en el 76, y por los hambreados de hoy. Recapacitemos, no hagamos de esto un juego de TEC, seamos inteligentes y estemos unidos. La única, como dice la marcha, unidos triunfaremos, pero todos unidos triunfaremos. Bueno, para terminar, voy a leer los muertos y el lugar donde fueron fusilados los compañeros del Movimiento de Recuperación Nacional. Asesinados en Lanús, simulando fusilamiento, el 10 de junio, el teniente coronel José Albino Irigoyen, el capitán Jorge Miguel Costales, Dante Hipólito Lugo, Clemente Braulio Ros y su hermano Norberto Ros y Osvaldo Alberto Aedro. ¿Sí? Los fusilaron efectivos de la policía de la provincia. Después nos asustamos, ¿no? Porque la policía de la provincia no tiene arreglo, porque la policía de la provincia... A la policía de la provincia también le usaron para fusilar. ¿Y quiénes fueron los ejecutores? El teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, doble apellido, ¿no? Le tiene que sonar. Fernández Suárez, que era el jefe de la policía de la provincia, y el capitán de corbeta Salvador de Ambrosio, que le salió la beta del naval, que fue el primer sanguinario. Fueron los primeros que fusilaron, lo fusilaron en Lanús. Al ratito nomás fusilaban en León Suárez. Y en León Suárez, ¿quiénes cayeron? Carlos Lizazo, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. ¿Quién fue su ejecutor? El que dio la orden, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez Moreno, y el comisario inspector Rodolfo Rodríguez Moreno, Desiderio Fernández Suárez, el teniente coronel, jefe de policía de la provincia, y el comisario inspector Rodolfo Rodríguez Moreno, que era el jefe de la Regional San Martín. En La Plata hubo combates por la toma de lugares estratégicos, y en el combate murió Carlos Irigoyen, Ramón Videla y Rolando Zaneta, 3 civiles. Posteriormente, el 11 y 12 de junio, lo fusilan al teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno y al subteniente de reserva Alberto Abadie. A Cogorno lo fusilan el 11 y a Abadie lo fusilan el 12, porque había sido herido y lo trajeron herido y todo, lo sacaron de donde estaban, lo estaban atendiendo médicamente y lo trajeron y lo fusilaron. El 11 de junio, en Campo de Mayo, después de la parodia del juicio del Tribunal Militar, que el Tribunal Militar los absolvió, porque un detalle que quizás no lo mencioné, la ley marcial se publica y se impone la ley marcial después del levantamiento. Como todos sabemos, ninguna ley va para atrás. Primero fue el levantamiento y después se impone la ley marcial. Tendría que haber sido para si alguno más se levantaba a posteriori, pero no, se le aplicaron con retroactividad. Esas cosas, ¿no?, jurídicas de interpretación que tienen los civilizados. Bueno, en Campo de Mayo fueron fusilados el coronel Eduardo Alcíbiades Cortines, el capitán Néstor Dardo Cano, el coronel Ricardo Salomón Ibaceta, el capitán Eloy Luis Caro, el teniente primero Jorge Leopoldo Noriega, el teniente primero maestro de banda de la Escuela de Suboficiales, Néstor Marcelo Videla. ¿Quiénes fueron los ejecutores de Campo de Mayo? El general Juan Carlos Lorio
que era el jefe de la guarnición Campo de Mayo, es el que recibe la orden, que a pesar de que los tribunales militares los habían absuelto, son fusilados de toda manera, escucha la orden, obediencia debida, y el general Lorio, hace fusilar a sus camaradas. Pasó una cosa muy significativa en Campo de Mayo. El jefe de la columna blindada, que venía a tomar los cuarteles de Campo de Mayo, estaba a cargo, no me acuerdo ahora el nombre del coronel, que le dice a la columna: espérenme acá que ya vuelvo, voy a hablar por teléfono a recibir órdenes. La situación había sido muy confusa a lo largo de toda la noche, porque la proclama revolucionaria, que era la que daba la voz de Aura, no se pudo transmitir desde la central del Automóvil Club, el que está en la Avenida Libertador. Había un comando que tenía que tomar esa planta transmisora, porque el Automóvil Club era el que tenía la mejor red de comunicaciones en esos momentos, que se llegaba a todo el país. Por ahí se iba a escuchar la proclama y a partir de ahí tenían que salir. Como no pudieron llegar porque los estaban esperando, entonces los movimientos fueron bastante confusos y no fueron coordinados. Entonces el jefe de la columna dice: espéreme que ya vuelvo, y nunca más volvió. Y dejó a la columna ahí en veremos a ver qué pasaba. Mientras tanto, las otras fuerzas se fueron reequipando, se fueron preparando, y ya había un alto nivel de traición y de buchones dentro de los mismos. En el Campo de Mayo, por suerte, tuvimos un amigo muy querido, junto con Daniel Brión, que fue el sargento de la Nación Calderón, que en su momento lo dieron de baja, era cabo y era mecánico, era conductor motorista. Y participó y estuvo preso y se salvó porque Valle se entrega, se salvó de ser fusilado. Bueno, ya leímos lo de Campo de Mayo. Vamos a los asesinados en la Escuela de Mecánica del Ejército. ¿Dónde estaba la Escuela de Mecánica del Ejército? Donde ahora, más o menos en la cercanía, donde estaba la cárcel de Casero, donde está el Hospital Garrahan, ahí por la calle Pichincha, Garay, por ahí estaba la Escuela de Mecánica del Ejército. Y ahí fusilaron al suboficial principal Ernesto Gareca, al suboficial principal Miguel Ángel Paolini, al cabo músico José Miguel Rodríguez y al sargento Hugo Eladio Quiroga. ¿Quiénes fueron los responsables de estos fusilamientos? El general Ricardo Arandía y el coronel Pizarro Jones. Pizarro Jones. Mire usted, Pizarro nada menos, carnicero como Pizarro, y un Jones, ya bien. Cuando fue el intento de la toma del Automóvil Club, que fue una encerrona que los estaban esperando, cae baleado Miguel Ángel Mauriño, que fallece el 13 de junio en el Hospital Fernández. Fue ametrallado directamente ahí en las inmediaciones del Automóvil Club cuando lo iban a tomar. Y después tenemos los fusilados en la Penitenciaría Nacional de la Avenida Las Heras, que ahora hay una plaza. Bueno, ahí estuvo la penitenciaría. Y estos fueron los primeros fusilados ahí. Fue el sargento ayudante Isauro Costa, el sargento carpintero Luis Pugnetti, el sargento músico Isaías Rojas, que estaban acusados de haber intentado tomar el Regimiento 1 de Infantería, que está en Palermo. Y después, bueno, el 12 de junio lo fusilan al general de división Juan José Valle, con las características que les conté que por qué se había entregado. ¿Quién fueron los ejecutores en la Penitenciaría Nacional? El general Loza y el teniente coronel Clifton Goldner. Qué apellido patriótico, ¿no? Goldner. Un Jones, un Goldner, Clifton. Bueno, posteriormente, el 28 de junio, simulando un suicidio por ahorcamiento, muere Aldo Emil Joffre,
en la divisional de Lanús, que había estado detenido el 9 de junio, porque los fusilados en Lanús habían intentado, en una escuela de Avellaneda, frente a la plaza de Avellaneda, que tenía una planta transmisora, habían intentado tomar esa planta transmisora también para pasar la proclama. La proclama se iba a pasar después de la pelea de Lauce y Loaiza, un chileno, que había congregado muchos espectadores, mucha atención, entonces se aseguraban una gran audiencia para pasar la proclama, se iba a hacer después de esa pelea, se iba a alargar y se iba a tomar. Bueno, como ya dijimos, habían estado infiltrados, y entonces se los estaba esperando, y donde los tomaron prisioneros o los mataron directamente en el lugar. Memoria, recordemos, no olvidemos a nuestros héroes, a nuestros mártires, y me voy despidiendo dejándole un videíto sacado de un documental que publicó Encuentro, donde van a ver las tapas de los diarios de ese momento, de qué fue la Revolución Libertadora y cómo los medios también en ese momento jugaban. TV Sindical, en TV Sindical no olvidamos. Mi nombre, Osvaldo Casella, director de programación y contenidos. Buenas noches. La noche del 9 de junio de 1956, un alzamiento militar liderado por el general de división Juan José Valle intenta tomar Campo de Mayo y las principales guarniciones militares de Buenos Aires con un solo objetivo: derrocar la dictadura militar del general Pedro Eugenio Aramburu y permitir el retorno al país de Juan Domingo Perón. El levantamiento, equipado con escasos recursos y mal organizado, rápidamente es sofocado. Varios de los civiles y militares complotados son capturados por las tropas del gobierno, pero Valle logra escapar y consigue refugiarse en la casa de un amigo. En las primeras horas del 10 de junio, el gobierno militar dicta la ley marcial y da la orden de ejecutar a los rebeldes capturados. En menos de 48 horas, cerca de 30 civiles y militares son fusilados. A fin de evitar más muertes, la madrugada del 12 de junio de 1956, el general Valle se entrega a las autoridades nacionales. Esa misma tarde, es condenado a muerte. Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus armas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria! En este mundo que ha desarrollado las tecnologías más sofisticadas, se venden armas que terminan en la mano de niños soldados. Debemos hacer todo lo posible para que se respete la dignidad de los niños y terminar con esta forma de esclavitud. Seas quien seas, y estás tan conmovido como yo, te pido que te unas en esta intención, para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados.